libro de Éxodo, capítulo 35. Éxodo, capítulo 35. Versículos del 1 al 3. Amén. Acompáñenme con su vista, yo voy a leer el contexto en voz alta y dice así la santa palabra de Dios. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Amén, hermanos. Tomen su asiento, gloria a Dios. Hermanos, yo pienso que con la ilustración que la misma palabra nos ha estado dando y que por boca de su servidor he estado mencionando sobre la literalidad que el Señor les ordenó a los hijos de Israel cuando les señaló este día especial, el día séptimo o día de reposo, y de una manera muy enfática, muy clara, les dijo, les previno, les advirtió que no fueran a violar ese día, que no fueran a hacer ningún trabajo. Aquí, en el versículo 3, lo menciona con una expresión muy característica en aquel entonces. Dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. El encender fuego era una manera de decir ponerse a afanar. Y esto estaba tajantemente prohibido por Dios. No fue una ocurrencia de Moisés. Notemos que él les dice: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. El mandato venía del cielo. No era una ocurrencia de Moisés. No era una, mucho menos, imposición de Moisés. Era algo que Dios había determinado, y que se los estaba dando a conocer a los israelitas para que ellos concientizaran muy bien en este día. Que nadie ocupara que lo estuvieran vigilando. Todos, de una manera espontánea, voluntaria, tenían que descansar físicamente en ese día. Quiero, hermanos, que nos grabemos muy bien la última expresión del versículo 2. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Era algo grave entonces. Esto era tan grave así que el quebrantar el día séptimo equivalía a recibir la pena capital. Sí. Y
no había misericordia, no había lástima para aquel que encendiera fuego en su morada. ¿Recuerdan, hermanos, que yo quedé comprometido con ustedes de darles una cita bíblica de un acontecimiento que sucedió en donde sorprendieron a un israelita recogiendo leña? Amén. Acompáñenme a Números capítulo 15. Gracias a Dios que no batallé en encontrarla, porque ya la había leído en repetidas ocasiones, nada más que no tenía así grabada la cita bíblica, pero de aquí en adelante creo que ya se me va a quedar bien grabada, y tal vez a ustedes también, hermanos. Números capítulo 15. Ahorita vamos a regresar otra vez allá a Éxodo 35. Dice Números 15, versículo 32 en adelante. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Como Jehová mandó a Moisés. Todo procedía de Dios, hermanos. En la mentalidad de este cristianismo tan mundanalizado que se está viviendo sobre la tierra en este tiempo, esto que estamos leyendo es irse a extremos. ¿Sí? Aún cuando con toda claridad estamos viendo cómo Jehová lo mandó, como Dios lo determinó. ¿Sí? Hermanos, regularmente la reacción del ser humano, y esto también afecta a la iglesia, regularmente va a ser de rebeldía, de desobediencia, de incredulidad hasta cierto punto y de rechazo a los requerimientos divinos. Y aquí tenemos nosotros un caso muy especial. Es el único caso que quedó registrado. Yo no he visto otro. Y no porque no haya habido. Claro que los hubo, mis hermanos. Pero a Dios le plació que este quedara escrito con un propósito muy especial para nosotros en este tiempo. Sí, acordémonos, yo les dije que el día de reposo para el pueblo de Israel era un simbolismo para la iglesia de este tiempo de la gracia, en donde cada cristiano, cada cristiana, que somos libertados del Señor, de la esclavitud del pecado, experimentamos un reposo. Pero ese reposo es un reposo parcial. Es un reposo que se ve interrumpido muchas veces por nuestro descuido, otras veces por las circunstancias que nos rodean. Pero la cuestión es que es un reposo que no es continuado.
reposo, este día de reposo, este día séptimo, así era también. Era un día nada más. De 7 días, uno nada más era de reposo. Y 6, afanarse, a encender fuego en las moradas, a juntar leña, a sembrar, a cosechar, a arar, a hacer tantas cosas. 6 días. El día de reposo era uno nada más, era parcial. Y en este tiempo de nosotros, también el reposo se interrumpe. ¿Sí? Cuando estamos aquí en los cultos, de alguna manera, mis hermanos, nosotros sentimos ese reposo. Pero cuando ya salimos de las actividades, cuando ya nos metemos en el afán diario, regularmente trabajamos con gente inconversa. Ya cada día escucho palabrotas obscenas ahí. Y en ocasiones es como un fuego cruzado en donde siento que tengo que agacharme porque me pasan zumbando por un lado ahí a mí también, hermanos. Y en ocasiones me quieren enredar ahí también y me saco yo. Gloria a Dios. Entonces se ve interrumpido el reposo, mis hermanos. Era un simbolismo para nosotros. Sí. Ahora, aquí tenemos este caso lleno de mensajes simbólicos también. Un hombre que recogía leña en el día de reposo. Eso fue más que suficiente para que Dios le dijera a Moisés, porque, hermanos, notemos que en el versículo 34 dice, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. ¿Cómo de que no estaba? Sí estaba declarado. Sabían bien lo que tenían que hacer. Acabamos de leer 2 textos bíblicos. Acabamos de leer, miren, por eso les dije que nos grabáramos bien la expresión. No dejemos aquí números 15, mis hermanos. Vamos otra vez a Éxodo 35. En el versículo 2, parte final, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Si nosotros retrocedemos al capítulo 31 de aquí mismo de Éxodo, versículo 15, parte final también. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Ahora, también la segunda mitad del versículo 14 dice, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Una manera de decir que iba a morir. Y también esto de que sería cortada de su pueblo, de que ya no iba a tener parte con la comunión del pueblo del pacto de Dios, y como consecuencia esa herencia que le corresponde al pueblo del pacto de Dios, a esa persona que iba a ser cortada, tampoco le iba a corresponder ya. Volvamos a Números 15. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Tal vez, hermanos, vamos a echar a andar aquí nuestras suposiciones lícitas. Tal vez los que encontraron a este hombre y se lo llevan a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, tal vez dijeron ellos, incluyendo a Moisés y a Aarón, a lo mejor no es tan grave el asunto. A lo mejor el Señor no va
a ser tan estricto nomás porque andaba recogiendo unos leños. Pero el Señor ya les había dicho, repetido, les había recalcado: ciertamente morirá cualquiera que hiciere obra alguna en el día de reposo. Y como que ellos no lo creían muy bien todavía. Pero aquí el Señor, de una manera tajante y clara, les dice: y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente, esta es una palabra que quiere decir, no hay vuelta de hoja. Amén. La sentencia ya está dada, ya se las yo había comunicado con toda claridad. Sáquenlo del campamento, apedréelo hasta que muera. Y yo ya había dicho, mis hermanos, que este hombre indudablemente fue sacado de alguna manera no muy amable. Tal vez fue llevado a rastras. Y ya que estaba fuera del campamento, todo el mundo empezó a apedrearlo. Quizás ese cuerpo quedó sepultado bajo un montón de piedras, hecho una mancha de sangre solamente ahí, pero ahí quedó, murió. Este fue un hecho que sucedió literalmente. Hubo una muerte física, nada más porque salió a recoger leña. ¿Sí? Y va a llevar la leña, indudablemente que iba a ponerse a cocinar algo, pero eso sucedió. Vamos a decirlo, mis hermanos, ya eso a nosotros hasta cierto punto no nos afecta, pero el mensaje que tiene para nosotros es tan delicado, tan serio y tan grave como lo fue en aquel entonces en lo literal, nada más que ahora es en lo espiritual. Cuando este hombre sale de casa y se pone a cortar leña, no sabemos qué tanto había acumulado de leña. Ya la estaba recogiendo, recogía leña. Para recogerla tenía que haberla primero cortado, amontonado. Y esto tiene un mensaje para nosotros. Está lleno de mensajes todo este contexto. Yo ya les he dicho, mis hermanos, que en este tiempo, así como en aquel entonces, también tenemos la palabra de Dios sobre nosotros, que nos limita nuestra manera de ser. El Señor nos pone obstáculos, vaya, podemos decirlo así, nos pone un hasta aquí de cómo debemos nosotros vivir. No podemos nosotros llevar una vida a nuestra manera, a como nosotros nos guste, a como nosotros nos parezca. Tenemos que ir y ver en el santo libro de Dios, a ver cómo el Señor nos lo indica, para así nosotros acatarlo. Y el mensaje que hay aquí para nosotros, de alguna manera yo lo he dicho en varias ocasiones, pero lo voy a repetir. Cuando un cristiano, cuando una cristiana es rescatada del mundo del pecado por el Señor y hace una nueva criatura en esa vida, inmediatamente empieza también a experimentar ese reposo. Sí. Pero aun cuando ese reposo es limitado, es temporal, pero ese reposo
nunca debe dejarse. Cristo es el reposo en donde el ser humano puede realmente sentirse que ya no está bajo la esclavitud del pecado. Bien. Y esto es causa de gozo. Esto es causa de fiesta, de celebración, de expresiones de gratitud para con el Señor. Y uno va caminando. Pero son muchos los casos en donde a cada día cristianos, cristianas, se van a recoger leña también. Sí. Y la sentencia sigue siendo la misma. Ya no en lo literal. Aquí el irse a recoger leña es un simbolismo de que un cristiano, de que una cristiana le da la espalda al Señor de por vida ya. Y le dice abiertamente: ya no quiero que tú dirijas mi vida. Yo soy el que voy a llevar las riendas de aquí en adelante. Échalas para acá. Ya yo quiero llevar esa vida que a mí me place llevar. Y es una manera de decir, irse otra vez a Egipto, irse otra vez al mundo, es lo que equivale aquí recoger leña. Era muerto físicamente. En este tiempo la muerte no es física, pero sí es algo peor todavía. Es una muerte espiritual. Porque si aquellos que estaban en el desierto, estando los hijos de Israel en el desierto, es otro simbolismo. Estar en el camino de la prueba hacia la vida eterna. ¿Sí? Estar en el desierto ciertamente es en donde a Dios le plació darnos la formación de ciudadanos del cielo. Y para eso el Señor propicia diversas pruebas en nuestra vida para que nosotros nos vayamos de alguna manera formando bajo esas circunstancias de prueba, y de esa manera nos estamos nosotros, por la gracia misericordiosa de Dios, capacitando para permanecer en el reposo aún limitado. ¿Sí? Entonces, cuando aquí este hombre muere apedreado, es un simbolismo de la muerte espiritual de los creyentes en este tiempo. Creo, hermanos, que el libro de Hebreos nos dice algo muy claro y muy contundente acá en el capítulo 10, si mal no recuerdo. Vayamos, y ahorita quiero que regresemos otra vez. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10. Versículo 26 en adelante. Amén. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta es la pena capital también en este tiempo. Pecar voluntariamente. Yo digo una cosa, mis hermanos. ¿A cuánto nos ponen una pistola
en la frente o en la cabeza o en cualquier parte enfrente de nosotros para que cometamos un pecado. Que a nadie, ¿no? Entonces, podríamos decir que todos pecamos voluntariamente. Pero esta expresión, si pecaremos voluntariamente, no se está refiriendo, mis hermanos, a los pecados aquellos en donde nuestra humanidad es rebasada en nuestra capacidad de reacción. No se está refiriendo a eso. Aquí, si pecaremos voluntariamente, es eso que yo decía hace un momento. Es ya, de una manera clara, fría, retadora y soberbia, decirle a Dios: ya yo soy el que voy a llevar las riendas de mi vida. Ya no te las voy a permitir que tú las lleves. De aquí en adelante, ya no quiero que te metas con mi vida. Y si bien es cierto que en la mayoría de los casos no se hace de una manera expresa con estas palabras, con la actitud se dice mucho más todavía. Alguien que se vuelve otra vez al pecado, al estilo de vida que llevaba antes, como dijo el apóstol Pedro, unas palabras muy fuertes: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que queda? En el tiempo de Moisés, en el tiempo cuando estaba el pueblo en el desierto, eran apedreados. Eso era lo que quedaba nada más. Ahora, dice el autor de Hebreos, ahora lo que resta es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y quiénes son los adversarios? Los adversarios, mis hermanos. Un adversario es una manera de decir un enemigo. ¿Sí? Alguien que se opone a lo que se ordena por otro. Ese es un adversario. Bien. Y en este caso, de una manera muy clara, un adversario es aquel creyente que se vuelve enemigo de Dios después de haber hecho las paces con Él. Volverse enemigo con la máxima autoridad del universo es lo más grave que puede haber. Y es lo más triste y lo más lamentable, mis hermanos. ¿Por qué? Volverse enemigo de alguna persona, de alguna autoridad, de alguna manera, pues puede haber la posibilidad de no sufrir consecuencias, o cuando menos no sufrirlas tan fuerte. Pero volverse enemigos de aquel que va a derramar su ira, la va a desplegar de una manera destructiva y letal sobre todos aquellos que encuentren responsables del pecado, eso es de lo más grave. ¿Sí? A través de las páginas de la Biblia corren prevenciones y tras prevenciones. El Señor Jesucristo lo dijo en alguna ocasión: e irán estos a la vida eterna y los otros al castigo eterno. De muchas maneras encontramos, mis hermanos. Volvamos otra vez a Números capítulo 15. Este hombre sabía que no debía hacer eso en el día de reposo. Él, cuando determinó irse a juntar leña, él ya sabía a lo que se exponía. No lo ignoraba. Ya se le había dicho una y varias veces que eso conllevaba enfrentar la pena capital. De manera que ya estaba dado el aviso. Y cuando fue sorprendido, él ya sabía que estaba corriendo ese riesgo.
Bien. Pero, hermanos, esta es una manera de simbolizar en este tiempo la rebeldía, no del mundo, porque aquí está hablando de un hijo del pueblo del pacto de Dios, está hablando de un israelita. Y en este tiempo está hablando o simbolizando a un hijo también del pueblo del pacto de Dios, o sea, a uno que forma parte de la iglesia de Dios. Aquí, cuando menciona que es apedreado, que es sacado fuera del campamento, déjenme encontrar exactamente en el versículo 35. Dice la segunda parte, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Otro mensaje simbólico. En aquel entonces, el campamento era el lugar en donde las 12 tribus de Israel acampaban y ahí se estacionaban por todo el tiempo que Dios les indicaba ahí. Mientras Dios no les decía a través de Moisés, levántense y vamos a seguir adelante, ellos tenían que estar ahí, el campamento. ¿Sí? Lo que hoy viene siendo la iglesia, ¿sí? Formada por creyentes. Bien. Y cuando un creyente le da la espalda a Dios, también es sacado o sacada fuera del campamento, fuera de la iglesia, y es apedreado. Pero ya no como se hacía antes. Ahora viene la muerte espiritualmente en vía de consecuencia por el solo hecho de haberse puesto a recoger leña. En otras palabras, para que quede esto bien claro, de haberse vuelto otra vez al mundo del pecado y haberle dado la espalda a Dios. Bien. Un creyente que queda fuera del campamento es sacado fuera de la iglesia. ¿Quién lo sacó? Pues solo. ¿Sí? Y una vez fuera, muere irremisiblemente, automáticamente en vía de consecuencia. Todo esto es un simbolismo, mis hermanos, pero todo esto no sucede así de la noche a la mañana. Este hombre, yo voy a suponer que ya había logrado vencer 1, 2 o 3 días de reposo, que le habían venido esos impulsos de irse a juntar leña. Había dicho no, porque Dios ya nos dijo que no debemos hacerlo. Y lo superó. Y al siguiente día de reposo, otra vez. Tal vez lo superó otra vez. Pero ahí estaba el enemigo insistiendo con la tentación. ¿Te crees que te van a apedrear, hombre? No es tan grave. Y en este tiempo, ahí está el enemigo también. ¿Sí? Recórtate el pelo, le dice a las hermanas. Ya no uses esa cubierta. No es cierto. A mi esposa, una y otra vez le han dicho en su trabajo, ¿usted qué bien se miraría con pantalones? Qué bien se miraría con el pelo, con rayitos y esas cosas. Hermanos, pero son insinuaciones del enemigo, pero ya sabemos que el Señor nos tiene prohibido todo eso. Pero no todos, no todas se ponen a respetar los requerimientos divinos. El enemigo sigue ataladrando. Y entonces empieza, porque la mente es en donde se liberan las grandes batallas del universo. Aquí en la mente es donde se deciden las grandes derrotas o las grandes victorias.
En la mentalidad de este judío que fue apedreado, ahí fue donde se fraguó una de las grandes derrotas. ¿Sí? Pero como lo repito, no fue de la noche a la mañana. Este hombre indudablemente que logró vencer algunos días de reposo, pero finalmente sucumbió. Y en este tiempo, acá miren en San Juan capítulo 6, ya para terminar la predicación, mis hermanos, gloria a Dios. San Juan capítulo 6. Quiero que todos tengan ahí la escritura y me acompañen del versículo 63 en adelante. Amén. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fue una desbandada. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esta expresión quiere decir, le dieron la espalda y se volvieron otra vez a la vida mundana que llevaban antes. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, el Señor les dijo: si estas palabras que yo les estoy hablando, ustedes las ponen por obra, van a tener vida espiritual. La vida física ya está ahí, como un regalo de Dios. Pero si ustedes atienden estas palabras, van a tener un reposo. Sí. Pero si descuidan ustedes estas palabras que yo les estoy hablando, entonces van a morir. Implícitamente está esto aquí. Y cuando termina el contexto diciendo: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Como aquel judío que menospreció las palabras que Dios ya les había dado y que le había dicho: no van a hacer ninguna obra en el día séptimo, en el día de reposo. Cualquiera que hiciere obra o afán alguno va a morir. Y aquel hombre, simple y sencillamente, llegó el momento en que dijo: me voy a ir a montar leña, total. Pero fue Dios el que dijo: ya no me interesa quién lo haya dicho. Así en este entonces, mis hermanos, no fueron pocos. Dice, muchos de sus discípulos, o sea, eran ya hermanos, vaya, como en este tiempo podemos decirlo. Eran hermanos que ya eran aquellos que ya habían hecho compromiso con el Señor Jesucristo. Y dijeron: no. Ciertamente hemos escuchado sus palabras y los requerimientos que Él pone para que nosotros podamos tener ese reposo y podamos nosotros finalmente ir a morar con Él. Pero es que esta vida
queremos nosotros gozarla, queremos vivirla a nuestra manera. Y muchos, dice, volvieron atrás. ¿Y qué pasó? Ya no andaban con él, ya no se vieron más siguiendo al Señor Jesús. Aquel gozo, aquella alegría, aquella vida que sentían ellos nueva, al escuchar las palabras de vida eterna del Señor, se les fue. ¿Sí? Ya no les interesó y ya no andaban con él. Y esto, mis hermanos, es otra forma de decir quebrantar en el día de reposo en el tiempo antiguo, simbolizado hoy de ya no andar con el Señor Jesús. Vamos a dejar aquí la predicación, mis hermanos, el Señor nos concede. Vamos a continuar en la próxima predicación con este mismo tema, el día de reposo. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Gloria a Dios. Cada día